Estimados, bienvenidos a la clase número 12 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bien, hoy estamos cambiando de unidad y nos hemos pasado a la unidad de operaciones de la minería extractiva. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño resumen de qué va esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Habitualmente nosotros debemos partir con el ciclo de vida de un proyecto minero. ¿En qué consiste el ciclo de vida de un proyecto minero? Estamos hablando es la historia, yo siempre lo denomino de esta manera, es la historia larga, ¿ya? No de cosas que son pequeñitas, modificaciones, no, es la historia completa. ¿Cómo parten los proyectos mineros? Estos proyectos mineros siempre parten con una etapa que es de exploración, ¿ya? Bueno, esta etapa de exploración principalmente parte o por datos, porque alguien ya tiene alguna idea, o porque, bueno, eh, hay alguna imagen satelital. Las empresas que tienen más recursos lo harán. Las empresas más pequeñas, bueno, estarán por el dato. No sé, piénselo de esta forma. Yo se los mencioné en algún momento cuando le hablé de andanzas de un alemán por Atacama. ¿Qué es lo que pasaba con este señor? Contaba que estaban todos por este sector que va hacia eh, Tres Puntas. En todo ese sector andaba todo el mundo buscando yacimiento. ¿Por qué? Porque sabían que había plata por ahí. Entonces muchas veces parte por eso. Esa era como la labor antigua que tenían los cateadores, que no era otra cosa como lo que hacía Juan Godoy, que era este señor, por si alguno no lo ubica, que tiene un monumento ahí afuera de la iglesia de San Francisco. Bueno, el asunto es que era gente que andaba haciendo esto, andaba haciendo prospección, andaba mirando, viendo el color del cerro, distinguían alguna cosa, empezaban a escarbar en los minerales, porque algo intuían. Algunos eran más ilustrados como este señor Paul Treutler, que era el que vino a esta región, un ingeniero alemán. ¿Qué es lo que ocurre? Uno dice, bueno, siempre ha estado eso. Y esa etapa lo que buscan más que nada es detectar un yacimiento y poderlo evaluar para ver si es que resulta ser rentable. En la medida que han pasado los años, las tecnologías han cambiado. Desde antiguamente que había gente que se arriesgaba con un yacimiento y derechamente quizás era solo una cosa ilusoria y se trataba de un pequeño parche, ¿ya? En el caso del oro o de la plata. Podemos discutir después, más adelante, esa situación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Ocurre que esta etapa es la que define en el fondo si es que hay algo que resulta de interés. Aquí es donde uno se encuentra que son distintas las formas en que decide, por ejemplo, el pequeño minero y la que decide la gran minería. El pequeño minero, el pirquinero, el artesanal, más que nada siempre está buscando como cosas que son de oportunidad. Recuerden que yo en algún momento incluso les mencioné de que hay algunos que son tan artesanales que simplemente se dedican a hacer lavado de oro desde alguna escorrentía de agua o en algún río. Busquen programas del History Channel o el Discovery, parece que hay sobre, o el Nat Geo, uno de esos tres, que tienen una serie, una suerte de reality de lo que hacen en algunos lugares. Dejan la escoba de los ríos en todo caso los tipos, pero se meten ahí con unas plantas móviles y empiezan a sacar y a sacar. Bueno, ahí te encuentras con algo que es artesanal, no alcanza a ser industrial. Pero ya detectaron algo. Ahora, el pequeño minero decide como por oportunidad. Por lo tanto, no necesariamente andan buscando un yacimiento tipo Chuquicamata o Escondida. Están buscando más bien algo que puedan sostener durante algún tiempo. Pero en cambio, cuando uno piensa en la gran minería, lo que están pensando son en volúmenes que se miden en miles o cientos de miles de toneladas o bien hasta en millones de toneladas, como en el caso de Escondida y de Codelco. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con eso? Eso nos da una idea de que la forma de buscar de algunos va a ser muy diferente a la de otros. Probablemente el pequeño minero busca donde sabe que hay y el otro, bueno, utilizará la mejor tecnología. Eso es en la etapa de exploración. Luego tenemos una etapa que es la de diseño de proyecto. Y esto es lo que ocurre una vez que ya tienes la suficiente información. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Puedes tener información geológica que te dice, mira, así está constituida la roca, así es el yacimiento. Y tienes que generar diseños sobre los métodos de explotación minera, si es subterráneo o rajo abierto, o tienes que tomar decisiones o diseñar o definir cómo hacer el proceso metalúrgico para la extracción de la especie que te interesa. No es menor, es mucho trabajo y esto puede demorar años, ¿ya? Cuando se trata de la gran minería. Ahora,
también hay otra información adicional que aparecen los requisitos ambientales legales, ¿ya? Y ahí también tienen que ser considerados en esas etapas de diseño. Ya lo hemos conversado, así que para que se entienda que ahí va, en esa etapa. Una vez que tenemos concluido eso, lo que se obtiene es una suerte de diseño en términos metodológicos de qué es lo que va a ser, una definición en términos de infraestructura de qué es lo que va a ser, es decir, metodológico es qué tipo de proceso, y de infraestructura cuáles son las instalaciones que se van a necesitar, y también una definición financiera. Una vez que esa definición financiera se ha resuelto que es favorable, es decir, de que hay posibilidades de ganar dinero y que sea un negocio rentable, se pasa a la siguiente etapa, que es ya cuando empieza a gastarse el dinero y invertir. Pero básicamente es la etapa de construcción, ¿ya? Y en esa etapa empieza simplemente a aplicarse las cosas que se definieron en el diseño. Habitualmente siempre se parte por el complejo minero, ¿ya? Y comienza la remoción de tierra, la creación de caminos, la habilitación del sector para que se puedan hacer las instalaciones tanto de las operaciones mineras como de las operaciones metalúrgicas. Después de que se termina esto, o paralelamente se empieza el proceso de construcción del complejo metalúrgico. Simultáneamente empieza la construcción de todos los otros servicios de apoyo, como por ejemplo el acceso al agua, el acceso a la energía, los otros tipos de servicios, que no son las únicas cosas. La minería no es solamente la mina y la planta, son mucho más cosas. Pero curiosamente también comienza el proceso, aunque ya está definido muchas veces desde aquí, el proceso de reclutamiento de personal. Y es así cuando que uno a veces se encuentra que en esos periodos de construcción no solamente se ha contratado gente para empezar a construir, sino que también se empieza la contratación de quienes van a ser los futuros operadores. A veces ese proceso considera a la gente que participó del proceso de construcción del complejo minero metalúrgico. ¿Por qué? Porque hay algunos que entienden que existe una ganancia en las personas que han visto cómo se construye, porque queda un conocimiento ahí, ¿ya? Solo es una cosa como de sentido común. Si alguien hizo la instalación para un galpón, una mina, un polvorín, lo que sea, entonces el hecho de que las personas que estuvieron ahí, que vieron lo que había debajo, puedan hablar o puedan intervenir o puedan decir, aportar datos más adelante, es una situación, o sea, es una característica que se valora mucho en la minería, ¿ya? No son pocas las faenas que terminan contratando a la gente que construyó las instalaciones. Yo diría que la mayor parte lo hacen así. Pero también está esta otra, que es donde se busca capturar y reclutar gente que tenga conocimiento y que tenga competencia. Esto es tan importante que, como recuerden lo que les mencioné, estas grandes inversiones que se esperan para la zona, eso puso en algún momento a las mineras, era tanta la inversión que venía, los proyectos que iban a empezar a construirse, que algunas empresas mineras empezaron a subirle voluntariamente los sueldos a sus trabajadores. No recuerdo cuáles, pero son de estas que se encuentran aquí cerquita de nosotros. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa que cómo sería lo que percibieron del aumento de la demanda, que sabían que, piensen, alguien que tiene un jefe de turno al que le está pagando 1,5 millones de pesos, que lleva ahí 2 años, 3 años, pero sabe que viene una empresa minera y le va a ofrecer 2,5 millones. Entonces dice, oye, se van a ir, ni hablar del que tiene 15 años, que lo van a tentar y va a salir de ahí volando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe esa presión. Imagínense cómo es que algunos tuvieron que voluntariamente ir a decir, hoy te voy a subir el sueldo. Y él, bueno, a ustedes les va a tocar vivir cosas de ese estilo. Y uno dice, pero mira, el efecto, esto está pasando mientras construye, está reclutando gente. Ahora, por el otro lado, también, ¿qué más te encuentras? Te encuentras que en este proceso de construcción, una vez que finaliza, o sea, un periodo por lo general se llama marcha blanca. En ese proceso, es que algunos que lo consideran que es otra cosa, pero en ese proceso simplemente lo que hace es partir, ¿ya? Y empezar de a poquito a iniciar las actividades. Pero el afán es, ¿por qué se aplica esta idea de la marcha blanca? Se aplica más que nada como para que se aprovechen a entrenar a la gente que está recién reclutada en el manejo de las operaciones, porque tú de repente no puedes partir a full desde un comienzo, por cuestiones que van desde
Desde obviedades tan grandes como el hecho de no tener todo el material acumulado donde lo tienes que tener, del desconocimiento que existe de parte de la gente, y por el otro lado son cosas donde necesitas igual ir acumulando algo de experiencia o la habilidad de trabajar rápido. Pensemos que esa es la razón cuando hablamos de grandes proyectos. ¿Ya? Estas marchas blancas en la pequeña minería prácticamente no existen. O sea, no es que no estén, pero su duración es bastante pequeña. No estamos hablando de meses. Estamos hablando quizá de unos pocos días hasta a acostumbrarse. Y luego pasamos al periodo que podríamos decir de las operaciones productivas o empieza la vida útil del proyecto. Y es ahí donde nosotros nos encontramos con el funcionamiento del proyecto, es decir, que deja de ser proyecto y se convierte en empresa. Y ahí lo que nos encontramos es lo que habitualmente ya sabemos, simplemente se dedican a producir. Ahora, eso puede durar muchos años. Habitualmente las empresas de la gran minería están hablando de más de una década, ¿ya? Para los proyectos. Cuando hablamos de proyectos pequeñitos, de la pequeña minería, estamos hablando de cosas que pueden ser incluso campañas que duran unos pocos meses. Todo va a depender, eso lo podemos conversar también en Teams, cuando pueden durar poco tiempo. Por el otro lado, nos encontramos que en ese mismo periodo se pueden generar algunas circunstancias, no son otros procesos, sino que simplemente se da la situación donde las empresas empiezan a crecer o a desarrollarse. Me explico. Esto puede provenir de, por ejemplo, del hecho de que te encuentres que tienes más material disponible. Pues, primer caso, podría ser de que crezcas porque tenías más mineral. Eso habitualmente ocurre, a mí me llama la atención. Nunca he sabido si esto es una justificación o en serio, lo ignoro. Pero siempre que veo que dicen, mira, este es el yacimiento, después pasa que pasan unos 8 años y de repente, mira, teníamos un yacimiento al lado. Ya, vean, ese es el caso de Candelaria y de otras empresas mineras, que ahí mismo, justo por casualidad, tenían más mineral al que le podían echar mano, extendiendo el periodo, la vida útil del proyecto. Ahora, por el otro lado, también podría ser que nos encontremos con algunas mejoras que tienen que ver con las capacidades de operación. Miren, aquí hay mucho de desarrollo. Partiste con un proyecto que tenía una forma, esta era la manera de explotar. Por ejemplo, una mina de rajo abierto, pero en algún momento te diste cuenta que vas a modificar todo el complejo, la forma de movilizarte, de tener que crear caminos por otros lados, porque tienes acceso, se ha generado una carretera en algún sector que te lo deja mucho más cerca de tu puerto de embarque, o lo que sea. ¿Ya? Miren, se lo voy a plantear de esta manera. Este tipo de crecimiento significa que se modifican algunas cosas. Codelco Chuquicamata siempre ha sido una mina a rajo abierto. Y ya empezó. Ya tienen un área de minería subterránea. Van a pasar a ser minas subterráneas. Y en el caso del teniente, no sé si eso es tan efectivo ahora, pero siempre fue una mina subterránea. Y ahora va a pasar a convertirse, por lo menos cuando yo estuve ahí, se hablaba de que se iba a convertir en una mina a rajo abierto. Eso puede pasar en la minería. Creo que también le está pasando a Candelaria. En la medida que van avanzando, van cambiando incluso los procesos. Fíjate, partiste con rajo abierto y terminas como minería subterránea o al revés. ¿Ya? Puede ser de que partes en una minera donde yo estuve, partieron lixiviando sulfuros de cobre, o sea, óxidos de cobre, y terminaron haciendo lixiviación bacterial de sulfuros de cobre. Y finalmente, ¿en qué es lo que terminó esa misma planta? Me refiero a la planta Dos Amigos de Domeico. Inicialmente, el año 97, y era una planta de óxido. El 98 ya era una planta de lixiviación bacterial. Después empezaron incluso a fabricar ácido sulfúrico, ¿ya? Y más adelante han terminado sacando sulfato de cobre, en vez de producir cátodos de cobre. Fíjense, eso pasa durante el ciclo de vida de un proyecto minero, que se empieza a modificar. Podría decir que partimos como operaciones con un tipo de proceso y terminamos con otros tipos de procesos. Puede pasar desde cambiar el yacimiento, cambiar los procesos, cambiar incluso la especie mineral que se procesa. ¿Ya? Ahora, hay mucho potencial. En algún momento vamos a hablar de los contenidos de los relaves y ahí se van a dar cuenta de que hay harto ahí. Bien, y finalmente la última de las etapas es la que tiene que ver con el cierre y abandono
de las faenas mineras. ¿Y esto qué es lo que es? Esa es la etapa en donde se concluye el proyecto minero. ¿Y de qué se trata? Nosotros tenemos una legislación, incluso está puesto en el Decreto Supremo 132 y tenemos más artículos que hablan sobre la situación, incluso en los requisitos sobre la presentación de proyectos en el Servicio de Evaluación Ambiental. También hay definiciones sobre cómo tiene que ser ese proceso. ¿Qué ocurre? Ya se te acabó el yacimiento, ya no es rentable ni siquiera explotarlo o ya no tienes mineral. Entonces, frente a esa situación, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que generar un plan, una actividad para cerrar, es decir, deshacerte de los riesgos asociados a la circunstancia en la que queda el complejo minero y a la circunstancia en que queda el complejo metalúrgico. Básicamente, en la mina queda un hoyo y en el complejo metalúrgico te queda todo lo que te sobró de la mina y que no pudiste vender como relave o como un botadero de ripios, como pasivos ambientales mineros, que son las cosas que hablamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que exige nuestra legislación? Dice, oye, hazte cargo. Así que estos pasivos ambientales que tienen capacidad de afectar el medio ambiente, bueno, haz remediación. ¿Sí? Trata de dejarlo lo más parecido posible como cuando lo encontraste. ¿Ya? Y en el caso del complejo minero, principalmente son cosas que tienen que ver como con la seguridad de la gente. Yo ya lo he mencionado, suponen un tremendo riesgo para las personas o para las especies animales que se encuentran en el lugar. Ahora, solo por mencionar algunos casos, o sea, no solamente es que te encuentras frente a un pique donde alguien podría, un turista o alguien que ande un poco despistado por el lugar, pueda tener un accidente, sino que también los animales. Piensen que, esto se lo voy a comentar, suponiendo que tenemos, esto sería una mina a rajo abierto. Estas minas habitualmente empiezan a filtrar agua, ¿ya? Por miles de razones, por la cercanía con napas subterráneas, hasta por lluvia, lo que sea. Pero esas aguas siempre terminan acidulándose, producto de que empiezan a permear, ¿ya? A lixiviar de manera natural la roca. Y ustedes se encuentran con que al final, cuando las miran por acá, siempre tienen un color azul o verdoso, producto de la sulfatación. Bueno, eso es tóxico para algunos animales. Y da un poco de pena encontrarse con que hay situaciones donde uno puede ver algunos patos o algunos zorritos que terminan ahí sulfatados, porque se han caído o algo le ha pasado y se le llena el cuerpo con este tipo de sustancias que se generan. Bien, eso es lo que tenemos nosotros respecto al ciclo de vida. A grandes rasgos, estos son los proyectos mineros. Si uno lo escala a la pequeña minería, es exactamente lo mismo. También tienen que hacer cierre de faenas mineras. No están exentos de esa responsabilidad. Y los proyectos parten igual. Lo que pasa es que son a menor escala, duran menos tiempo. Pero estamos hablando de exactamente las mismas etapas que estamos mencionando acá. Ahora, voy a mencionar algo particular. Hay situaciones donde eventualmente no sabemos, ¿ya? Y esto lo voy a mencionar en otra clase, y es una sospecha que tengo yo personalmente, es posible que estos pasivos ambientales mineros tengan una segunda vida útil en el futuro. Primero, ya está lo que les comenté que pasaba con CAP y Candelaria, pero sin embargo, cuando uno empieza a estudiar los contenidos de algunos de estos relaves que se encuentran ya abandonados, es decir, los de varias décadas atrás, se encuentran que aparecen contenidos interesantes en titanio, en cobalto, en tierras raras, que son estas franjitas que están debajo de la tabla periódica de los elementos, ¿ya? Donde uno ve uranio, torio, lutecio y ese tipo de cosas, y que tienen un alto valor económico, aparecen ahí. Extrañamente aparecen. O sea, no debería sorprendernos por los lugares en donde se generan, pero aparecen ese tipo de contenido. Y no es lo único. De hecho, estos relaves igual, si uno se da cuenta, principalmente están constituidos por dos cosas, ¿ya? Una cierta porcentaje de sílice y otro porcentaje de carbonato. Esto, que aproximadamente siempre es como el 70% del contenido de un relave o de cualquier tipo de pasivo ambiental minero, casi siempre, casi, ¿ya? Eso es material de construcción. Y ustedes lo ven en el cemento. Entonces sigue teniendo un potencial. No, yo lo dejo ahí para dar a entender de que podría haber una segunda vida para muchos yacimientos minerales.
No sé cuándo, pero esto va a ser inevitable hasta que se empiecen a dar cuenta que es negocio hacer el reprocesamiento de este tipo de pasivos ambientales. Bien, lo dejo hasta acá y dejo abierta el tema para revisarlo en la sesión de Teams. Hasta luego.